Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. Este sábado a primera hora entra en vigor el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y de todos los, no decir de todos los sistemas, de casi todos. Bueno, un personaje sin duda fundamental para lo que podríamos llamar la instrumentación de este sistema de justicia penal acusatorio. Mauricio González Macarios, que tiene muy buenas noches. Buenas noches. Señor magistrado, sin duda una de los elementos fundamentales para poder echar a andar este cambio fundamental de una estructura de justicia como la que se manejaba en nuestro país hasta hace poco y que simplemente ya era inoperante. Se logra echar a andar, se logra traspasar fundamentalmente aquí ahora en la Ciudad de México, entra en todo el país. ¿Cómo es o cómo se irá instrumentando? El primer paso fundamental es justicia que de alguna forma terminará convirtiéndose ya aquí en la Ciudad de México en un modelo diferente al que teníamos anteriormente y que le permite grandes cambios a las personas que han sido juzgadas ya y aquellas otras que entrarán ya en este nuevo sistema. Sí, bueno, los primeros pasos se dieron ya hace algún tiempo. Los primeros pasos los da el presidente Peña tan pronto arriba a la presidencia de la República con la expedición de este magnífico Código Nacional de Procedimientos Penales que puso en orden a todo el país. Es decir, era un desorden brutal porque corríamos el riesgo de tener 34 códigos procesales diferentes, 32 de las entidades federativas, el federal y el de justicia militar. Se puso orden y el presidente del Congreso de la Unión nos da un código, un instrumento sobre el cual pudimos nosotros empezar a capacitar. A partir de ahí, es decir, propiamente la implementación de la reforma empieza con el presidente Peña hace lo que lleva de gobierno 3 años. Y ahí empezó la brega de la capacitación, la brega de la generación y construcción de la infraestructura que ha sido cuantiosísima. Y en fin, empieza todo el esfuerzo, ¿no? Esto implica necesariamente toda una enorme inversión, por supuesto que ha tenido usted el apoyo ahí de lo que sería pues el propio Poder Ejecutivo Federal, el presidente de la República, pero esto también implica un cambio en la mentalidad, en la forma de incorporar o de tratar tanto a aquellos que son acusados como a aquellos que de alguna manera pues tienen que enfrentar una nueva manera, digamos, de recibir este tipo de justicia. ¿Estamos preparados para ello? Ezra, te lo digo, o cambiamos los abogados el chip que traemos de la vieja justicia escrita, oscura, decimonónica, etcétera, o quedamos fuera del sistema. Es otra justicia radicalmente diferente. En la escuela se tiene que dar este nuevo tipo de justicia. Ya el viejo sistema no tiene cabida ya. Va a tener sobrevivencia, sí, porque todos los asuntos anteriores continuarán dentro de un esquema tradicional hasta su finalización. Pero el nuevo funcionario, el nuevo abogado, el nuevo servidor público de la Procuración y Administración de Justicia tendrá que cambiar el chip o queda fuera del sistema. Requerimos un juez que sepa hablar, un juez que tenga diálogo judicial, un juez que sepa explicar, un juez que no se esconda en un cuarto para dictar una sentencia y que la dicte públicamente, un ministerio público que lleve sus pruebas bien armadas, que acuse bien, que haya detenido correctamente y que se respeten las reglas inviolables que dicta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy se dice que hay pues incluso jueces que liberan fácilmente a secuestradores y que pues ahora sí que el que tiene el mejor abogado es capaz de tener fuera de la prisión hasta el mejor criminal. No, mira, ya lo dijo el presidente de la Corte, por criticar a jueces en ese sentido sin fundamento, por no respetar los principios del garantismo que ha establecido la Corte en función del artículo 1 constitucional. Por muchas cosas empiezan a deteriorar la imagen del juez. El juez no libera tan fácilmente a un secuestrador que trae 70 años de condena. Lo libera por efectos constitucionales y por procedimientos que impone la Suprema Corte de Justicia. Y yo no le estoy echando la culpa a la Corte, al contrario, la Corte ha hecho un magnífico papel. Esta nueva Corte, es una Corte recién nacida, entra a un mundo de un garantismo que ya es tiempo que se respete en México. Ya es el momento mexicano y se tiene que respetar, porque a todos nos conviene tener jueces fuertes, a todos nos conviene tener jueces independientes. Ninguna economía, para hablar de dinero y de poder, puede sobrevivir sin una estructura judicial autónoma, fuerte, clara, transparente e independiente.
No podemos sobrevivir como economía, ni como sociedad, ni como nada. Y es precisamente lo que está buscando el presidente con esto y lo que ha buscado la Suprema Corte de Justicia. Un poder judicial fuerte, independiente y garante de todo el esquema constitucional. Es un secuestrador al que se aprendió mal, pues va para la calle y lo sentimos mucho. Que la víctima tendrá sus derechos, entiendo que es muy lamentable, pero si la policía no hace bien su trabajo, si el Ministerio Público no cumple con su responsabilidad constitucional, no es culpa de la judicatura. ¿Qué tenemos que hacer? Eliminar esos hierros, porque si empezamos a taparlos, estas falsas complicidades lo único que acarrean es más incertidumbre jurídica, más injusticia y más inequidad, y más riesgo para todos. Tú imagina que esté aprendiendo todo el mundo sin ningún orden, ¿no? Al respecto, magistrado, creo que tiene mucha razón en términos de esta gran transformación que está sufriendo la justicia mexicana, para bien. Sin embargo, todas las transformaciones tienen sus complejidades y en esta en particular yo percibo dos que probablemente pues haya que atender con más cuidado. Una es el dinero. Es decir, tenemos un sistema de seguridad y justicia en México al cual le dedicamos muy pocos recursos y esto implica un exceso de trabajo en algunos de los puntos de la cadena de impartición y procuración de justicia, pues que a veces hace imposible atender las cosas como se debería. Y ahora con esta nueva forma jurídica creo que va a ser más complicado aún. Y la segunda es la capacitación, no solo de los jueces, sino la capacitación en la parte de procuración de justicia. La Procuraduría pues no sirve para esta nueva forma de justicia, para eso se hizo la reforma que la va a convertir en fiscalía y donde estamos atorados. En estos dos temas, recursos y la parte de procuración, ¿cuál es su percepción? Mira, el tema de los recursos sí es preocupante. Es preocupante porque la realidad es que los gobernadores de los estados, para hablar las cosas por su nombre, no han actuado con la responsabilidad que corresponde al tamaño del problema. Es decir, la inversión en los poderes judiciales no es electorera, no gana votos, no les importa, no les interesa. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Deja a los poderes judiciales rezagados de los presupuestos, crecimientos en las participaciones federales, crecimiento en el ingreso del Estado, pero no crece en la misma proporción el presupuesto de los poderes judiciales. Hay un descuido diría yo, de algunos, o quizá de muchos gobernadores en los poderes judiciales, no hay duda. Ese es precisamente el mérito del presidente Peña, porque hace despertar conciencias y hace voltear a todos los gobiernos de los estados al tema de su justicia local. Pero claro, el problema de los dineros ha fluido igual en parejo en todas las entidades federativas. El problema es igual, no, tampoco es igual. Por ejemplo, nosotros, aquí yo no me quejo de mi gobernador y entiendo el problema gravísimo que tiene él con mi tribunal. ¿Por qué razón? Porque mi tribunal representa el cambio de 13 entidades federativas. Imagina que el doctor Mancera está gobernando una entidad que tiene el tamaño de 13 entidades federativas, que somos el segundo tribunal más grande de América, que manejamos 350,000 asuntos y que se requiere solamente para la operación del nuevo sistema cerca de 2,000 millones de pesos adicionales, aparte de la infraestructura y aparte de todo lo demás. ¿Cómo no voy a poder estar reconocido con el jefe de gobierno? Claro que lo estoy reconocido, porque pudo haberle dado la espalda al Poder Judicial, como muchos gobernadores lo hicieron, irresponsablemente, y están perfectamente señalados en sus rezagos y en sus atrasos. Ahora, el tema de la capacitación, pues sí es muy preocupante. ¿Las policías podrán? Pues esperemos que puedan. ¿Y la Procuraduría tendrá fallas? No hay duda, pero también las vamos a tener los jueces, ¿eh? Y también la va a tener el foro de abogados, que yo siento no se está capacitando con la intensidad que todos quisiéramos. Pero este nuevo sistema irán apareciendo las fortalezas y van a ir apareciendo las debilidades. Pues tendremos que ir quitando estas debilidades, quitando a un juez de un estrado que no sabe hablar, a un ministerio público que está equivocadamente ejercitando su acción penal, o a un defensor que no sabe hacer bien su trabajo. Más difícil el tema de corrupción ahí. Pero yo diría, no, mira, hace unos días lo dije, imposible corrupción. No, la corrupción siempre puede ser posible, pero es tan complicada poderla armar, que son 3 jueces los que te van a sentenciar, diferentes totalmente, no se sabe quién es. El principio de la aleatoriedad es fundamental en este sistema. Es decir, el juez llega a su estrado sin saber a quién va a juzgar, no puede entrar en contacto con esa carpeta. Hasta que tiene enfrente a las partes es cuando él sabe de qué se trata el asunto.
Y ahí lo tienen que convencer, se tiene que sentar con la mentalidad fresca, limpia, borrado todo el cassette, y ahí él empieza a grabar. Empieza a decir el Ministerio Público, habla la defensa, concluye el juez. De ahí pasa otro juez y de ahí pasa otro juez. ¿Quién es este segundo? Pues no se sabe. Ahí está la clave, en los amarres, ¿no? Claro, y todos son computadoras, lo designa, pum, pum, nadie mete la mano, tum, entra el juez, este le toca esta audiencia, este otro le toca esta audiencia. Se va a la sala 8, por eso los juzgados se acabaron, ya no hay juzgados, hay jueces ahora, pero no juzgados. Oiga, señor magistrado, pero ¿no hay ahí un riesgo, si es que le estoy entendiendo bien, de que finalmente el que decide, hasta donde yo sé, no es un jurado como existe en otros sistemas, sino son 3 jueces los que van a decidir si alguien es inocente o acusado o culpable de algún delito, alguna acusación? Que el juez que va a estar presente va a estar enterado de los casos y de los detalles, de todo el proceso. Pero los otros 2 jueces van a estar ahí presentes o no van a estar presentes. Y entonces, ¿cómo puede alguien juzgar si no estuvo en todo el procedimiento? Y ya no hay documentación como antes. No que el viejo sistema sea bueno, pero ya no tiene la referencia. ¿Cómo le van a hacer para juzgar? ¿O cómo funciona? ¿Cómo funciona el sistema? No es así. Mira, ahora el juez de control, el primer juez que conoce, digamos, hace una función de cuasi ministerio público. El juez de control está sustituyendo, digamos, parte de la investigación del Ministerio Público. El juez de control te puede ordenar nuevas pruebas, y entonces él es el que se va a convencer de que esta persona tiene que estar vinculado a un proceso. O sea, ya olvídate del esquema de la consignación, del auto de formal prisión, ya olvídense de todo, eso ya no existe. Entonces este juez de control es muy importante porque es, digamos, el primer contacto que tiene con la autoridad judicial esa persona a la que se le imputa un delito. ¿Sí me expliqué? Sí, claro. Si hay elementos, este juez, te lo digo en forma resumida, se lo pasa a otro juez con una carpeta, un video, una grabación, un todo. Okay. Y entonces ya abre un proceso como el que conocemos. En audiencia pública entrarán peritos de cargo o de descargo, entrarán testimoniales de cargo, de descargo, entrarán documentales de cargo, de descargo. En fin, se hará todo un proceso como el que vemos en las películas, ¿no? En el caso nuestro de la Ciudad de México, bueno, no, de todo el país, perdón, corrijo, el código te da la oportunidad de hacerlo colegiada la resolución o unitaria. Nosotros no podemos en este momento tener resoluciones colegiadas en la primera instancia por la razón de que son muchísimos los asuntos. Y no hay jueces suficientes. Pues son decenas de miles de asuntos los que se van a ventilar. En el caso de la apelación, los magistrados también deciden si entran en forma colegiada o en forma unitaria. Las apelaciones se van a reducir muchísimo porque hay varias aduanas que tienen que superar y casi todos los asuntos se van a quedar en mediación en la Procuraduría, que es una de las bondades del nuevo sistema, o en mediación en el mismo tribunal con acuerdos reparatorios. Y entonces ya estos asuntos ya no se van a judicializar. Si tú me preguntas cuántos jueces voy a tener para las decenas de miles de asuntos que van a entrar, te digo que en proceso vamos a abrir con 4 jueces. La Federación abrió con 3 jueces. ¿Por qué tan poquitos? Dirás, si son miles de asuntos. Pues porque todos se van a quedar digamos, en estas aduanas o en estas rejas o en esta... Como filtros, digamos. Cernimiento, filtro es la palabra correcta. Se van a quedar aquí. Okay. Con acuerdos reparatorios, se le repara el daño a la víctima, se le ofrece una disculpa, pide perdón en el actor del ilícito, en fin, qué sé yo, todas las fórmulas que tiene el código, y ya no vamos a estar perdidos judicializando un robo de 3 pastelitos de la tienda, ¿no? Eso es. Y eso, pues eso ya se acabó. Rápidamente, en 2 años, 3 años, tendremos un sistema totalmente diferente, habremos pasado la transición y tendremos una situación totalmente diferente. Este es un poco el periodo de transición. Esra, mañana amaneces con un nuevo sistema. Ahora, la percepción, dirás tú, ¿cambiará la percepción? Mira, la percepción va a ser tan lento el cambio de la percepción de la justicia, porque no todo el mundo va a ir a ver un proceso penal, no se paran en las audiencias. Hoy si te digo, bueno, cuando presumo internacionalmente que con las fórmulas de los nuevos procesos mercantiles que ha impulsado el presidente Peña en la Federación, podemos terminar asuntos mercantiles entre 10 y 90 días, pues digo, no nos los creen, y tan no nos los creen que vienen de otros países del mundo a ver nuestros juicios.
O sea, se está oralizando todo, pero no solamente lo penal no ocupa solamente el 17% del problema judicial. Y en cambio el familiar, al que no se le ha hecho caso hasta ahora con el paquete de justicia cotidiana, está ocupando casi el 40 y tantos % del gasto judicial. Ese es un problema más grave. Ese problema es lo que debemos enfrentar a partir de ahora que termina, digamos, esta primera etapa de la parte penal. El tema familiar mucho más pesado. Como tal. Y está creciendo mucho. Bueno, pues Y preocupantemente, y sí es un problema muy serio. Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Ezra, muchas gracias a ti, a Mauricio y a Macario, muchas gracias a los dos. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. A principios de mes entró en vigor la Ley General de Zonas Económicas Especiales, este proyecto para intentar echar a andar todos aquellos proyectos en aquellas zonas del país que requieren de un cambio fundamental para tratar de romper con una dinámica negativa que ha tenido a varios estados de la República, fundamentalmente en el sur-sureste, aislados totalmente del crecimiento económico. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Abraham Zamora, director de Banobras. Abraham, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, estas zonas económicas especiales, primero, ¿dónde se sitúan y cuál sería el objetivo fundamental de estas? Sí, mira, el objetivo fundamental de la creación de las zonas económicas especiales es llevar industrias, llevar desarrollo industrial a estados de la República que hoy no tienen, digamos, capacidad industrial, que principalmente son estados que hacen actividades tradicionales, que son de baja productividad, y la intención es poner facilidades, hacer un esfuerzo extraordinario para poner facilidades y que sí se logren llevar empresas de carácter manufacturero industrial a estas zonas. Los primeros puntos que serán propuestos a consideración, digamos, del Ejecutivo Federal es el puerto de Lázaro Cárdenas, el puerto en Michoacán y en la colindancia con Guerrero en la Unión, Puerto Chiapas en Chiapas, el corredor interoceánico que es Minatitlán Coatzacoalcos y Salina Cruz, y el presidente también ordenó que se evalúe el poner una zona económica también en el corredor petrolero en algún punto entre Tabasco y Campeche. Ahora, a partir de esta conformación, la idea es que estos proyectos estén destinados, por un lado, a no estar vinculados estrictamente a lo que sería digamos, el control por parte de gobiernos de los estados, sino que tengan una dinámica autónoma que le permita tanto al propio empresariado como a los sectores, digamos, dinámicos dentro de cada estado, empezar a generar un crecimiento económico que garantice, por un lado, el flujo, por supuesto, de capitales, también, por supuesto, la ganancia como tal, pero un crecimiento o un auge económico que rompa con, decía yo en la entrada del tema, que haga a un lado esta inercia de actividades económicas que han tenido estas entidades y que no funcionan, o sea, que no dan para crecer y que, sin embargo, se siguen repitiendo una y otra vez, a veces por vicios propios de cada entidad. Mira, efectivamente, la ley es una ley de orden federal, en la que se requiere sí mucha participación de los gobiernos locales, por supuesto del sector privado, de la academia, de los trabajadores y de la sociedad civil en general. Está previsto en la ley que exista un convenio de coordinación. Si bien es algo federal, y por supuesto que se va a hacer en tierras federales, se pretende convenir con los estados, incluso que exista jurisdicción federal estrictamente en la zona económica y un programa de desarrollo realizado por el gobierno federal. Sin embargo, reconociendo que se necesita la participación activa y coordinada del gobierno estatal y el gobierno municipal, se prevé un convenio de coordinación donde se establezcan exactamente los compromisos y facilidades que deben poner los gobiernos locales, los cuales deben ser aprobados por el Congreso local y también por los cabildos municipales. De manera que si hay un cambio de administración, no llegue algún otro gobierno que pueda desconocer los acuerdos o los compromisos que ha adoptado el gobierno anterior, tratándose, digamos, de una iniciativa que precisamente pretende, como bien decías, aprovechar las vocaciones productivas que existen en cada una de las zonas y llevar cosas
que en México, digamos, México es un país industrialmente muy exitoso. Lo que queremos es que estas zonas también reflejen esto. Los dos se han desconectado, digamos, se han creado dos Méxicos, un México que está en el sur-sureste muy desconectado, y lo que creemos es que aquí se pueden realizar cosas que nutran la actividad industrial del resto del país, incrementando el contenido nacional de nuestras exportaciones, conforme a la vocación productiva que tenga cada uno de estos puntos. Yo recuerdo la iniciativa de ley que se presentó, que traía pues en la presentación muchos referencias a lo que se hizo en China, por ejemplo, y en otros lugares. Sin embargo, la forma de la ley me parece más a lo que se hizo en Italia después de la Segunda Guerra para tratar de sacar al sur de ese país de un rezago muy marcado. Y aquí parecería algo similar por lo siguiente. Hay muchas razones por las que una región puede estar rezagada económicamente, pero una muy importante es por el mal gobierno. Y creo que en el caso del sur-sureste esto es notorio. Y por eso este tema de la jurisdicción federal y de un administrador único de la zona es de tanta importancia, me parece. Al respecto ahí, ¿cómo ir haciendo para que esto pueda efectivamente sobrevivir cambios políticos? En este momento, pues todavía son gobernadores con los que se puede hablar, algunos porque ya se van, otros porque son del mismo partido del presidente o de su misma coalición, pero a lo mejor esto cambia después. ¿Cómo fortalecer adicionalmente al tema que decía del Congreso local y el Cabildo? ¿No convendrá que esto tenga resultados muy rápido como para que la misma población ayude a defender el proyecto? Y fíjate que es muy buen punto el que mencionas, Macario, porque efectivamente la primera preocupación que tenía el sector privado cuando empezamos a platicar con ellos sobre la creación de zonas económicas especiales es ¿qué me garantiza que esto va a trascender más allá del 2018? Que el nuevo gobierno no llegue y cambie, o incluso un gobierno estatal o municipal se opongan. Entonces, por eso es que se puso en una ley que efectivamente, como bien mencionas, permite que un administrador integral se haga cargo de la creación, del mantenimiento, la operación y la promoción, es quien va a ir a buscar a los inversionistas de una zona hasta por 40 años. De hecho, la iniciativa del Ejecutivo preveía que fueran 30 años renovables y quedó en el Congreso, por iniciativa de los diputados, se incrementó a 40 años con la posibilidad de renovar hasta 80, ¿sí? Precisamente para darle certidumbre al sector privado y decir, va a estar una empresa, un consorcio, un grupo que se va a encargar de desarrollar esto independientemente del gobierno que esté, federal, local o municipal, que es parte de la certidumbre que el sector privado buscaba. Y efectivamente, la instrucción que tenemos del presidente Enrique Peña Nieto, del secretario Videgaray, es que esto avancemos muy rápido, por eso hemos previsto que hacia finales del año estén decretadas las primeras zonas, que se firmen los convenios de coordinación, estén los programas de desarrollo y los concursos para los administradores integrales en el primer semestre del 2017, de manera que las primeras inversiones empiecen a fluir durante 2017 y 2018. Sí creo que es muy importante lo que bien señalas, que los habitantes, digamos, de las zonas deben sentir esto como suyo. Algo que también en el camino de la construcción de la ley con los diputados y senadores lo platicamos es que más allá del plan maestro de la zona, que es del administrador integral, existe y se incorporó un programa de desarrollo que precisamente beneficia a la región, para que no sea un enclave aislado, ¿sí? Un parque industrial aislado del desarrollo económico. Entonces la ley prevé que existe este programa de desarrollo porque se debe ver la zona beneficiada y es la mejor forma también que los habitantes locales lo vean como suyo. Abraham, yo creo que es importantísimo que el gobierno haya puesto el énfasis en desarrollar aquellas regiones del país que han estado rezagadas por décadas. Entonces, esta ley me parece que en ese sentido es muy positiva. Pero yo tengo algunas dudas que no me quedan muy claras. Mira, hace rato tú hablabas de vocación, de tratar de aprovechar la vocación de los estados, y al mismo tiempo el énfasis, hasta donde yo veo en la ley, y tú me corriges, es del desarrollo de la industria. Puede ser manufacturas, puede ser otro tipo de industria. Estos estados del sureste no tienen una vocación industrial. A mí, bueno, me parece, ¿no? Chiapas, por ejemplo, pues no, yo le veo vocaciones como de otro tipo. El corredor inclusive que decías, Campeche, Tabasco, si separamos la actividad petrolera, realmente son economías en donde destacan los servicios de muchos tipos. Entonces, ¿cómo casar el tema de la vocación con algo que yo entiendo que en la ley se tiene que incluir en las zonas económicas especiales, que es un plan maestro industrial? No dice un plan maestro económico. ¿Cómo poder empatar estas cosas? ¿Qué es lo que prevén ustedes y la ley también? Sí, mira,
digamos, yo creo que esa es una gran oportunidad precisamente para desarrollar estas vocaciones. Hay vocaciones hoy que cada una de las zonas tiene una vocación actual, digamos, ¿no? Que efectivamente no hay una vocación manufacturera hoy desarrollada o intensiva, es parte del problema. Pero sí existe, en los 4 puntos inicialmente detectados, existe una vocación agroindustrial, por ejemplo, muy importante. México, en los 4 sectores en los que es muy exitoso, que es la industria automotriz, la industria aeroespacial, la eléctrico-electrónica y el otro sector es el agroindustrial. Somos un país muy exitoso en la parte agroindustrial y en estos puntos hay capacidad de desarrollar agroindustria de manera intensiva. Y cada uno en lo particular tienen, digamos, 2 puertos de estos tienen una vocación con la parte petrolera y energética muy relevante y las industrias, digamos, derivadas de la industria petrolera. El caso particular de Lázaro Cárdenas tiene una diversidad de verdad de potencial por donde está ubicado. Está muy en el centro del país, muy cerca también del Bajío, donde hay un corredor pues, digamos, y clústeres muy importantes. Entonces, lo que pretendemos es precisamente que lo que hoy tiene, porque tienen potencial las zonas, tienen una riqueza natural importante, es llevar infraestructura y llevar mayor competitividad a cada una de las áreas para que sí se logren este desarrollo, digamos, industrial. En industrias, repito, que en México tenemos gran capacidad y hemos sido exitosos en hacer, que como país hemos, digamos, venido desarrollando y sí creemos que podemos lograr envolver estos centros, al menos al principio, proveedores de insumos para la industria en el país en general, y es la mejor forma de empezar a conectarlos y sin duda en algunos casos incluso de productos más desarrollados y elaborados. Así creemos que hay esta capacidad industrial que no está hoy presente de manera intensiva, pero que sí creemos que se puede desarrollar. ¿Qué ventaja también vemos con los puntos que hoy se han seleccionado? Son los estados más pobres del país, sin duda, pero también no son los puntos más pobres de estos estados. ¿Por qué? Porque se ha escogido puertos donde hay una actividad, hoy ya hay una actividad económica, preponderantemente comercial, y lo que hay que poner ahí es una vocación de mayor valor agregado industrial, transformadora, ¿sí? Repito, porque no estamos partiendo de cero, y sí existe una vocación o una actividad económica previa en estos puntos. No se buscó ponerlos en la sierra o no en algún otro punto. Entonces, creo que sí podemos lograr en relativamente corto tiempo, y no corto tiempo hablo de meses o de pocos años, sino de algunos años, el sí lograr desarrollar industrias de cierto tamaño, de cierta diversidad, no a lo mejor las grandes industrias al principio, pero que desarrollen este potencial. El plan maestro que bien mencionas, el plan maestro se refiere a la parte industrial y es la obligación del administrador integral tenerlo. Pero además en la ley se prevé otro instrumento de planeación, que es el programa de desarrollo. El programa de desarrollo es una obligación de la Secretaría de Hacienda, que va a ser un órgano desconcentrado que va a crear la Secretaría para este propósito, y el programa de desarrollo es más allá de la parte industrial. El programa de desarrollo es la parte integral completa, que es infraestructura, la parte de capacitación, tecnología, todo lo que se requiere para proveer de servicios a la propia zona económica. Repito, el plan maestro es meramente la obligación del administrador integral en la parte industrial, pero el programa de desarrollo sí es un programa de gobierno y es mucho más amplio. Bueno, pues ahí está. Esperemos que esto funcione y funcione rápido, ¿no? Que es lo que pues, se supone tendríamos que ver en el corto plazo, algunos años, ¿no? Para que esto empiece a funcionar. Abraham Zamora, director general de Banobras, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Luego de la aprobación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, esta 3 de 3, como le llaman, senadores e iniciativa privada endurecieron el debate precisamente por lo aprobado. Los empresarios están furiosos. Dice que ahora tendrán que presentar la 3 de 3 como si fueran servidores públicos. La Coparmex califica esto como una ocurrencia y se dan con todo, ¿eh? Bueno, sin duda hay hoy un choque entre el sector público y el sector privado en algo que me parece hay que pues ponerlo en la justa dimensión. Por un lado, se aprueba en el Senado de la República partes importantes de una ley de responsabilidades que obliga a servidores públicos a presentar declaraciones patrimoniales, de conflicto de interés, el tema de impuestos, de declaraciones de impuestos, el tema de los formatos
de cómo hacerlo, de qué es lo que es información privada, reservada y no, tendrá que manejarlo un comité ciudadano. Ahí habrá discusiones sobre qué tiene que ser privado y qué no. Ahí tendrá que haber referencias claras por parte, creo que de un ente fundamental que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, de qué se puede, sí, y protección de datos, que tiene que decir qué se puede y qué no, porque si no estaríamos ante un problema incluso de controversias constitucionales de qué es legalmente posible difundir y qué no, pero que me parece que, bueno, pues tendrá que discutirse, pero parecería ser que entre esta pugna en el sector, entre el sector privado y el sector público de qué se tiene que presentar como declaración, pues de repente ahí metieron toda esta declaratoria de que el sector privado que tenga acceso o tenga que ver con presupuestos, con compras, también tendría que presentar 3 de 3. Habría que ver en qué condiciones. Yo entiendo que un sector privado que de repente pues tenga que ver con gobierno, creo que se hace en muchas ocasiones, de que tiene que estar en Hacienda pagando impuestos, me parece muy lógico, que tendría que presentar cierta información con respecto a la compra que hace, pero de ahí a que el sector privado como tal se vuelva el mismo sujeto como el servidor público, me parece que estaría fuera de contexto, pero aquí parecería que hay un verdadero desencuentro entre las partes. Se avanza muchísimo y creo que eso hay que reconocerlo, es un punto importante, sin embargo, ahí hay ciertos raspones que a ver todavía cómo se logran sanar. Sí, yo creo que esto es resultado de una muy mala idea dentro de la sociedad civil, que aquí mismo critiqué en su momento, de juntar todo el tema anticorrupción en la idea 3 de 3. Son cosas totalmente distintas. El asunto de las declaraciones de los políticos es algo que ayuda en el tema anticorrupción, pero indudablemente no puede ser ni el centro ni algo muy importante. Yo quisiera saber en otros países del mundo que no son corruptos o que tienen una corrupción mucho menor, pues cuántos de los políticos hacen declaraciones públicas sobre su patrimonio, su conflicto de interés. Eso no es lo correcto. Lo correcto es tener un sistema que funcione para encontrar quién está haciendo trampa y meterlo a la cárcel. Brasil, por ejemplo, está haciendo eso. No son declaraciones públicas, es un fiscal que tiene el poder para procesar incluso a un presidente de la República. Eso es lo que hay que hacer y eso es lo que hace el sistema anticorrupción. Por alguna razón que yo sigo sin entender, la gente de la sociedad civil que hizo este sistema anticorrupción acabó asociándolo a una iniciativa de un grupo nada más, que es 3 de 3. Y entonces ahora todo se concentra en este asunto de las declaraciones. Y esto aparece en la ley en 2 artículos de los 700 que incluyen las distintas leyes. Hay 2 que hay problemas. El artículo 29, que es donde dice cómo se van a hacer las declaraciones y no se usaron los formatos que quieren algunos de la sociedad civil, que en mi opinión no tiene ningún sentido, y el otro es el artículo 32, en donde lo que dicen es que ahora todos los proveedores y que van a venderle al gobierno tienen que presentarlo. Esto es una tontería absoluta. ¿Por qué lo ponen? Pues para vengarse de que les están pegando. Hay que acordarse, estamos tratando de que los políticos que han vivido de saquear este país durante toda nuestra historia dejen de hacerlo, y ellos son los que lo van a decidir. Y además los estamos insultando y luego queremos que lo hagan por las buenas. Pues espérense. Entonces yo lo que creo es que este artículo está mal, que se puede resolver en diputados, pero eso exige también que la sociedad civil empiece a actuar de una manera un poquito más inteligente y que no concentre todo su pleito en un asunto que para mí no es el principal. Yo coincido totalmente con Macario, creo que se le dio demasiado énfasis al tema de 3 de 3. También pienso que tiene una utilidad, porque el propósito de lo del 3 de 3 es poder de alguna manera empatar la información que tiene que ver con lo que los funcionarios públicos perciben, digamos sus ingresos, con lo que los funcionarios públicos tienen, digamos su patrimonio, y con lo que los funcionarios públicos, el vínculo de relaciones directas que pueden ejercer ¿no? en su círculo de influencia como
gobernantes. Creo que aquí no se nos debe de olvidar la palabra gobernante. A mí me parece verdaderamente una barbaridad esto que acaban de hacer los senadores. No sé si son todos o algunos, pero los que lo hicieron pésimo. Y lo hicieron pésimo porque hay una enorme diferencia. Los recursos con los que subsisten o con los que se sostienen o los que reciben los funcionarios públicos provienen de la sociedad. Los recursos que recibe la iniciativa privada no son relaciones que se dan en su gran mayoría entre particulares, ¿ok? Y que en todo caso, realmente hay un desbalance entre lo que un funcionario público puede tener de ingresos o de patrimonio si ha hecho toda su carrera en el gobierno, de un empresario que a lo mejor ocasionalmente le puede vender clips o engrapadoras a alguna dependencia. Entonces, creo que está totalmente desproporcionado. Me da la impresión, sin saberlo a ciencia cierta, que efectivamente es una manera de cobrársela, y eso sí me parece literalmente una bajeza de aquel o aquellos que lo hayan pensado en esa forma. A ver, yo creo que el punto de que el tema corrupción tiene que ver con dos partes, y que esa segunda parte, que es el privado, tendría que estar siendo vigilado, me parece totalmente válida. Hemos visto... pero no vigilado con una declaración, Esra. Yo creo que es importante porque hemos visto una y otra vez cuando aparecen los casos de funcionarios que aparecen o los pescan en el enriquecimiento ilícito, que vendieron a tal o cual empresa con sobreprecios y que recibieron dinero, y la parte que finalmente se benefició no aparece como culpable, y creo que sí tendría que... Pero eso no lo vas a arreglar con una aclaración. Véname, dame chance. Lo que aquí creo que es importante establecer es que sí hay y sí tiene que haber una responsabilidad para el sector privado. Claro. Pero tu problema aquí es que lo que estás convirtiendo a este ente, que de por sí se convierte en una nueva estructura burocrática, es que al no limitar el ámbito de su actuación, lo conviertes en un aparato todavía mucho más burocrático, mucho más amplio, que ni siquiera va a tener la capacidad, digamos que esto pasa así, no tendría la capacidad para una averiguación de ese nivel, y estarías haciendo de esta Comisión Anticorrupción un monstruo que sería algo así como el doble del SAT. Exactamente, más o menos, ¿no? Como el doble del SAT convertido en un ente persecutorio fuera de los límites de lo que realmente podría realizar. Y además es probablemente ilegal. Es decir, anticonstitucional. Sí, tenemos ahora ley de protección de datos, para eso sí sirve el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos, está en la Constitución, que tú tienes cierta privacidad en la cual nadie se puede meter. Entonces, pues me imagino que habrá personas que cuando les pidan esto digan, oiga, yo me amparo, y seguramente procederá el amparo. Esa es la razón por la cual no quisieron hacer obligatorias las declaraciones para los políticos en algunos temas en los cuales efectivamente hay este conflicto. Entonces, si no lo puede ser para los políticos, pues para los privados mucho menos todavía, ¿no? Entonces, yo me imagino que este artículo efectivamente lo meten de una manera inadecuada, como dijo Mauricio, un poquito para poder negociar los dos artículos en diputados, ¿no? Es decir, te quito este a cambio de mover el otro tantito, o bájale ya con lo que me estás insultando en público y vamos encontrando una salida. Y yo creo que pues hay que entender otra vez que estamos teniendo un cambio fundamental, el cambio más importante que ha hecho México en materia anticorrupción, que es un sistema hecho prácticamente en su totalidad por la sociedad civil, que el avance es tan grande que no lo podemos echar a perder porque a alguien no le gustó que su idea no aparezca. O que aparezca movida, o que no es exactamente como yo le escribí, o yo quiero mi formato porque es el formato más bonito del planeta. Yo creo que hay que ser un poquito más amplio en esto y entender que la política sí funciona. Hay que buscar acuerdo de grandes grupos de individuos y no solamente las ideas de uno o dos, ¿no? Así es. Yo creo que va más allá también del tema de las ideas. Déjame regresar al punto de Esra. Está clarísimo que en un acto de corrupción donde hay un funcionario público involucrado, su
contraparte muy probablemente va a ser del sector privado. Y cuando existen esos actos de corrupción, tendrían que ser verdaderamente castigados, pero verdaderamente castigados quiere decir que los puedas denunciar con facilidad, o sea, encontrarlos con facilidad, que puedas determinar la culpabilidad, si es que existe, con suficiente claridad. Y tercero, que les puedas aplicar una pena o serie de penas que inclusive puedan ser ejemplares para generar el efecto de la disuasión. Todo eso me parece que es fundamental, y todo eso está en la ley. Y entonces ahora con esto los señores legisladores desvían la atención al tema, como bien decía Macario al principio, de una forma, o sea, de un formato, de que ahora entonces la cantidad de miles, de cientos de miles de proveedores que tiene el sector público, algunos pueden ser proveedores de a 10,000 pesos y otros pueden ser proveedores de a 1,000 millones de pesos por proyecto. ¿Cómo les vas a dar un tratamiento en donde ahora a los proveedores les exiges esto? Y luego, ¿quién es el genio que administra toda esa información de tal manera que puedas cachar a los que están haciendo un acto de corrupción? Me parece verdaderamente surrealista. Otra vez, legislaciones que pues volveríamos al viejo término de acátese pero no se cumpla, porque no se puede, es imposible, ni siquiera es posible instrumentarla como Esperemos que en diputados esto entre en lógica. Yo lo dudo, pero en fin, alguien tendría que hacer algo al respecto. Vámonos a una pausa, de regreso, otra crisis. La Reserva Federal deja pues las tasas sin moverse, pero los ingleses están dispuestos a hacer temblar el planeta. Esto es Dinero y Poder. La Reserva Federal de los Estados Unidos mantuvo sin cambio su tasa de interés y apunta a la posibilidad de un alza adicional en este año. También espera que el mercado laboral se fortalezca a pesar de la desaceleración de los últimos días. Baja las previsiones de crecimiento para el 2016 y 2017. La tenía en 2.2%, la baja a 2% para este año. Y en medio de esto, los británicos dispuestos, pues dicen ellos, a salirse de la Unión Europea. Las encuestas, que espero que se equivoquen, ya ve que ahora todas las encuestas se equivocan, yo no sé qué van a hacer los encuestadores, porque no hay uno que le atine hacer nada. más encuestas hasta que le atinen, ¿no? Yo me imagino, o que no le atinen, esperemos que no le atinen, por lo menos esta de la Unión Europea y la intención de voto del gobierno de los británicos. En esto que, ayer platicábamos en el radio, Mauricio, de que los mercados, pues, un día son los griegos, otros los británicos, otro quién sabe quién, pero lo cierto es que todos los movimientos que de una o de otra manera están conectados entre sí, ahora sí que es el lado negativo de la globalización. Cualquier pieza de la economía mundial que se mueva un poquito para algún lado hace temblar todo el sistema. Y tenemos, pues, lo que hemos visto, ¿no? Una libra devaluándose fuertemente, el peso mexicano pegándole muy, muy duro a partir de esta posible decisión. Y yo no sé hasta dónde, de verdad, una salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, que los mismos europeos le han dicho, ustedes se salen de aquí, se salen del mercado también, y esto implicaría por lo menos ajustes difíciles los primeros meses de esta decisión, algo que pues por lo pronto sí trastocaría por lo menos lo que implica tanto el balance jurídico, legal, la estructura legal de Europa, como el manejo económico de un continente que, pues la verdad es que en términos de lo que México tiene que ver con ellos, uno diría, ahora sí que, pues como nos lo diría el clásico Vicente Fox, ¿y yo por qué? ¿A mí qué? ¿Qué tanto tiene que ver el peso mexicano con esto? No, sí tiene que ver, no tanto por la relación comercial directa que hay entre México y la Gran Bretaña, que no es pequeña, pero sin duda es bastante menor que la que tenemos, por ejemplo, con Estados Unidos. No, a ver, la salida de Gran Bretaña a la Unión Europea es algo que puede ocurrir. Por fortuna nos vamos a enterar el día 23, o sea que ya es la semana entrante y no falta mucho tiempo. Pero no es una cuestión menor. Mira, para empezar, porque Gran Bretaña pues es una de las 6 economías más importantes del mundo. Segundo, porque tiene una enorme
enorme influencia sobre el resto de Europa. Ahí es donde está su zona de influencia más clara. Pero hay un reporte que para los interesados les sugiero que consulten, que preparó el Tesoro de la Gran Bretaña, o sea, su Secretaría de Hacienda, tratando de estimar algunos de los efectos, y el problema es que los efectos no son pequeños. Cito solamente dos. Uno, según las estimaciones del Tesoro de Gran Bretaña, habría una caída del PIB de Gran Bretaña de 6% en un periodo de aproximadamente 10 a 15 años. Para ponerlo en términos anuales, es medio punto porcentual por año, que bueno, no es una crisis ni una depresión en ese país, pero que sin duda pues incide sobre una zona que tiene una falta de actividad económica. La Unión Europea como tal está creciendo menos de 1,5% por año. Créeme que bajarle ese monto sí es significativo. Y segundo efecto, y en ese me detengo, bueno, dos más nada más. Uno sobre la economía de los hogares ingleses, en donde probablemente perderían ingresos por aproximadamente 20% del nivel actual, que es una mediana de 24,000 libras al año, en un periodo de 10 a 15 años. Es un periodo bastante largo, pero que lo que te dice es que la economía familiar allá no mejoraría, sino que empeoraría. Y finalmente el último punto, pues ese sí es una estimación más difícil de precisar, pero que se cree que la libra, precisamente por la afectación de los flujos comerciales, podría devaluarse en un 10%, más o menos, y eso sí no tardaría 10 años, estaría como 10 minutos. Entonces, ahí el problema, cuando sumas todo, pues te das cuenta de que sí es una situación muy grave. ¿Por qué lo están haciendo los ingleses? Lo están haciendo porque, primero, Macario escribió un artículo hace unos días muy claro, ¿no?, de que los ingleses realmente nunca se han sentido parte de Europa como tal, ¿no? Se sienten por encima de Europa, que Por es eso otra cuando historia. hablan del resto dicen The Continent, ellos. Así es, exactamente. Y por otro lado, porque están viendo una Unión Europea que no crece demasiado, y sobre todo el tema de la inmigración, y de que si se le da entrada, por ejemplo, a los turcos dentro del sistema de la Unión Europea, pues entonces se van a ir, no todos, pero sí una buena cantidad a la Gran Bretaña, y ellos dicen, van a llegar aquí, se van a bajar los salarios de los ingleses, no los queremos, mejor nos salimos. Esta creencia de que la migración es un problema y no una oportunidad es muy común en los países desarrollados. Alguien que no la tiene, por ejemplo, es Alemania. Alemania ha entendido muy bien que la llegada de inmigrantes les permite tener una economía mucho más dinámica, y esa es la razón por la cual cuando empezó el problema de Siria más serio y empezó a moverse mucha gente hacia Europa, Alemania dijo, yo quiero 800,000 para mí, porque yo sí los necesito. Y muchos otros países también los necesitan, pero no tienen la misma capacidad de ir asimilando a la migración. Alemania lo ha logrado, en particular con los turcos, y ahora podría hacerlo con los sirios. Francia le cuesta un trabajo enorme entender a los inmigrados, y incluso menosprecian o discriminan a la gente que fue parte de sus propias colonias, a diferencia de lo que hace Inglaterra, que lo que quisiera es aceptar inmigrantes, pero no los que le está mandando la Unión Europea, sino los suyos. Ellos quisieran traer indios, por ejemplo, porque la India genera también una gran cantidad de migrantes que para la economía inglesa parecen ser mucho más útiles que lo que serían los sirios. Esa es su interpretación. En términos culturales también mucho más. Sí, hablan inglés, etcétera. Entonces, eso es lo que ellos están pensando, y piensan que si se salen va a ser mejor. Aquí se mezclan muchas cosas, hay miedos que tienen que ver con odio, como el que vemos en Estados Unidos, en muchos de los seguidores de Trump, por ejemplo, no en todos. Lo mismo pasa en Europa, y por eso el ascenso de la extrema derecha. Entonces, esa parte es preocupante, pero llegando a la parte que a nosotros nos importa, que es, si se van, ¿qué nos ocurre? Pues se va a poner regacho, ¿no? Para ponerlo concreto, se va a poner espantoso, porque nadie sabe bien cómo va a funcionar esto. Todos los acuerdos comerciales de Reino Unido desaparecen instantáneamente, porque son con la Unión Europea, entonces tienen que volver a hacer acuerdos. Esto no es nada sencillo de resolver de un día para otro, por eso la pérdida de la dinámica de la economía. Yo no sé qué harían los financieros. El centro financiero de Europa está en Londres, pero si ya no va a estar en Europa, se van a Frankfurt. O se van a Frankfurt o a París, ¿cómo se van? ¿En qué momento? ¿Es 10% o 20% el ajuste de la libra? Eso tampoco lo sabemos, pero nosotros nos vamos a mover lo mismo que ellos, mínimo. Entonces, pues esa es la parte que nos está angustiando. Creo que a eso se le ha sumado recientemente el efecto Trump. El riesgo de que gane este señor en Estados Unidos implicaría que México va a sufrir en 2017. No es porque el señor vaya a cumplir lo que ha prometido, pero ha prometido tanto que algo va a tener que hacer, y nada más eso nos va a dañar a nosotros. Sí, porque son
modelo proteccionista, simplemente proteccionista, va, a lo mejor hace un cachito de muro, a lo mejor expulsa a algunos mexicanos, como quiera que sea, México se vuelve menos atractivo para la inversión con Trump en Estados Unidos y entonces va a haber flujos hacia afuera y en 2017 México va a estar en una posición muy vulnerable porque la deuda la hemos estado incrementando y no se ve que se reduzca el ritmo de crecimiento. Entonces, sí estamos en señales de alerta, me parece, por lo que ocurre en Gran Bretaña, que se resuelve el próximo jueves, por Trump, que se resuelve después, y por el asunto de la deuda, que hay que resolverlo y nosotros. China, que está ahí estacionado, China, que no sí. sabemos qué pasa. Ahora, yo creo que si bien la situación de México es delicada, para el resto del continente americano, me refiero Centroamérica, bueno, tiene una dinámica propia, pero lo que es Sudamérica, una situación como la que se está viviendo en Inglaterra, para países que están viviendo una crisis brutal, desde Brasil al resto, estos son condiciones muy, muy complicadas. O sea, el continente latinoamericano está en una crisis de reconversión, saliendo de modelos populistas a un intento de más o menos volver a realinearse en un modelo que le permita empezar otra vez a crecer y a ajustar finanzas. Y creo que estos vaivenes, estos golpeteos pueden generar situaciones muy, muy graves en países que ya viven pues momentos que pueden ser terribles, como el caso de Venezuela. Esto creo que puede generar un choque importante. Y otro elemento que creo que es importante plantear, la respuesta de Banco de México ante esto. Reserva Federal dejó las cosas, como sabíamos, sin moverse, pero yo creo que Banco de México, yo no sé si va a aguantar al 30 de junio, supongo que tendrían que hacerlo. El tema de meterle dinero de las reservas, que no sé hasta dónde le sirve o no le sirve para tratar de equilibrar tipo de cambio. Hoy ya estábamos arriba de las 19 unidades por dólar en el mercado al mayoreo. Subir tasas de interés que decían algunos analistas, por lo menos medio punto porcentual para el día 30, en algo que pudiese mitigar, algo que ya le está pegando a inflación, les guste o no, en precios al productor y eventualmente pegará en precios al consumidor. Sí, muy rápidamente, yo creo que ahí el Banco de México tiene esto muy bien en el radar, pero no tengo muy claro que vayan a actuar en los próximos 15 días, entiéndase, subiendo tasas o aumentando las ventas de dólares otra vez para que el tipo de cambio no se suba demasiado. Y la razón de eso es que a fin de cuentas esto es temporal, o sea, es un efecto pasajero. Pasajero quiere decir, vamos a ver hasta que se resuelva y después de que se resuelva, entonces vemos cómo actuamos. Pues no que luego viene el siguiente eso es después trancazo. del 23 y probablemente no tenga que hacerlo, esperemos. Y atender la deuda. Mauricio González Macares, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la Radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.